tal? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Nosotros felices de estar una semana más con todos ustedes aquí en Punto de Encuentro TV Show. Y seguimos hablando de la actualidad del COVID-19. Y la semana pasada no terminamos el programa acerca del dióxido de cloro porque queremos seguir contándoles más acerca de todo lo que hay detrás de lo que se presupone que es el remedio eficaz contra el COVID-19. Sí, porque además se pasa una cosa, ¿no? Cuando uno llega a redes sociales, nosotros con nuestro afán de buscar la verdad y de ayudar a la gente, llegamos a redes sociales, queremos defender la verdad y mucha gente lo que nos hemos encontrado con nuestro último programa y con otros comentarios es un ataque un tanto furibundo por parte de algunos defensores del dióxido de cloro, que parece como si estuvieran en una religión, más que estar buscando la verdad. Y bueno, cuando hablamos sobre esto, ellos nos hablan de que son las empresas farmacéuticas que tienen algún tipo de interés oculto y que como no pueden vender el dióxido de cloro porque es muy barato y cualquier persona puede adquirirlo, pues que están tapando estos resultados. Dicen que hay un ataque personal en contra de Andreas Kalker, que él es un doctor, que es un científico de renombre, que él está haciendo experimentos en laboratorio, que lo que él habla son experimentos, está basado en ciencia verdadera, en ciencia molecular, en medicina de última generación, cuando realmente les vamos a mostrar cómo realmente esto no es así y de dónde viene realmente este dióxido de cloro y por qué se llama milagroso. Pues precisamente se llama milagroso, pues entre otras cosas porque científicamente no se puede probar su eficacia, ¿no? Claro. Si científicamente no se prueba, pues obviamente, según ellos, es milagroso. La verdad es que es tan fácil, Daniel, engañarnos. Sí, yo creo que el engaño viene dependiendo de la persona. Viene por un lado de una serie de herramientas que la persona que engaña utiliza. Entre ellos se basa en la ignorancia de la persona que tiene delante, en mostrar datos sesgados o algún tipo de demostración científica, si no es verdadera, es con poca base, pero le dan la vuelta, descontextualizan lo que muestran, la persona se encuentra frente a algo que parece realmente ciencia. Muchas veces lo que se hace, y estamos viendo con esto de la pandemia, a científicos contando mentiras, o médicos, o gente que ni siquiera lo son, se habla de su currículum, con lo cual la persona que no tiene estudios se queda un poco, digamos, impresionada por este historial tan bueno de esta persona, confía en esta persona, se le muestra como una especie de Robin Hood que viene luchando contra las clases dirigentes, y después se juega mucho con la desesperación de las personas. Se juega mucho con que hay gente que está en pánico, con que, sobre todo en América Latina, no hay tratamientos buenos. Sí, Hay, las muchas veces de sanidad son bastante, no son tan buenas como en Europa o como en Estados Unidos. Y entonces se nos muestra algo, la gente empieza a hablar unas personas a otras, esto funciona de verdad. Y después se juega con algo que es muy sencillo y es que la mayor parte del 98% de las personas que tienen el COVID-19 y desarrollan algún tipo de síntoma, el 98% se sanan sin ningún tipo de tratamiento. Con lo cual, si tú muestras a una persona que tiene el COVID-19, le das el dióxido de cloro y se sana, esto no significa que la persona... No es por el dióxido de cloro, sino claro, porque, bueno, pues ha salido del virus como salimos con paracetamol de los virus, ¿no? Pero claro, cuando lo venden a la gente una serie de testimoniales, de testimonios de diferentes personas, esto lo que le da básicamente le da un enfoque como de realmente esto funciona. Entonces la persona se acerca a esto con fe, no en Cristo, con fe en este tratamiento. Por eso es un tratamiento milagroso, porque básicamente no tiene ningún tipo de base a nivel de mecanismo de acción. O sea, hablan de que el dióxido de cloro entra en el organismo, lo cual en la mayor parte en los experimentos en animales que hay pocos experimentos porque los animales está prohibido hacer experimentos dándoles lejía, y esto es lejía, esto no es un fármaco, pero básicamente el dióxido de cloro no atraviesa, no llega realmente a sangre, solo en pequeña medida, y lo que hace es erosiona y quema lo que es el aparato digestivo,
entre otras cosas, produce deshidratación, con lo cual baja la presión arterial y pone en peligro la vida de la persona. Y lo que llega a torrente sanguíneo, nada más entrar en torrente sanguíneo, tengamos en cuenta que el intestino lo que hace es absorber los nutrientes, pasa a torrente sanguíneo, y lo primero que hace daño es a las células que están en el torrente sanguíneo, que son los glóbulos rojos, produciendo anemia. ¿De acuerdo? Entonces esto es, los daños que van asociados a este tipo de tratamiento, que te lo puede contar cualquier profesional y te lo enuncia la FDA americana y cualquier médico con un cierto grado de experiencia, ¿no? E incluso lo que hemos visto y vimos la semana pasada es que las agencias de toxicología y que estudian gente envenenada, ¿de acuerdo? Que llaman por teléfono y demás, hay decenas de miles de intoxicados por el dióxido de cloro en Estados Unidos en los últimos años, y algunas personas han fallecido. Algunas personas que se estaban tratando para patologías que ahora hablaremos, los precursores de este tipo de doctrina, si podemos entenderlo de esta manera, decían que tenían base, ¿no?, para tratar, ¿no? Algunas de estas personas que se han tratado han fallecido. Pero fíjate, Dani, hoy quiero proponerte otra dinámica diferente del programa. Okay. ¿Vale? Porque no voy a acudir a la frase de nadie famoso, sino que voy a acudir a la frase de nuestros seguidores en las redes sociales, sobre todo en Facebook, en Punto de Encuentro TV Show. Hace 2 semanas expusimos la siguiente pregunta. ¿Crees que el dióxido de cloro cura el COVID-19? ¿Cuál será el motivo por el que las autoridades sanitarias no lo aprueban? Y vamos a empezar con la respuesta de Ruth Ramírez, que dice así: porque algunos países se lo dan a sus ciudadanos y aquí en México no les conviene si te gastas hasta 3.000 pesos o más para curarte el COVID, y ponte a pensar, eso no cuesta tanto dinero, por eso lo tratan como desinfectante. A lo cual Joel Carrasco le ha dicho, querida Ruth Ramírez, el producto lleva más de 100 años siendo un desinfectante industrial y blanqueador. Que ciertas personas le hayan dado propiedades milagrosas en base a testimonios no significa que de verdad sea una cura. A ver, Daniel, ¿qué puedes decir esto que es el típico ataque pues de toda esta historia antivacuna, antisistema científico, ¿no? A ver, es cierto eso de que las farmacéuticas, y ya lo avanzaste en el programa anterior, pues no quieren utilizar principios activos o tratamientos que sean baratos. No es cierto, porque además, date cuenta de una cosa, y es, la farmacéutica, aunque sea un tratamiento barato, la farmacéutica es capaz de producir ese tratamiento, abaratarlo, ¿de acuerdo? O hacerlo más bonito, vendértelo en pastillas, porque esto, lo venden como un compuesto, no como dióxido de cloro, sino como clorito sódico en agua destilada, que después lo mezclan con algún tipo de ácido, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y lo activa, se produce una reacción y se activa y se produce el dióxido de cloro. Si yo fuera una farmacéutica, lo que sería, y esto funcionase, lo que yo haría sería producirlo, tengo toda una cadena de distribución, y lo que haría sería sacar unas pastillitas mucho mejores. Ahora tienes unas que anuncian que son para adelgazar, vinagre de manzana, que sale tanto, y es lo típico, pero te llega una empresa y lo que hace es que te lo pone bonito, te hace el anuncio, te lo vende, te aumenta al doble el precio, que sigue siendo barato, y gana un montón de dinero. Entonces, las farmacéuticas van a sacar beneficio de cualquier tipo de tratamiento, ya sea barato o no. Después, ¿qué hace la farmacéutica? Tomaría el tratamiento, vería cómo funciona, vería cuáles son los efectos secundarios, buscaría algún tipo de alternativa, de tal manera que redujese los efectos secundarios, aumentase la potencia y básicamente tuvieras un fármaco más desarrollado. Entonces, esto es falso. Esto es falso. El motivo por el cual no se está utilizando este fármaco no es por lo que la gente dice, porque es barato. Realmente hay algo que está saliendo carísimo, y es esta pandemia. Uh-huh. En vidas y también económicamente. Uh-huh. Está destrozando nuestros países. Entonces, los gobiernos están ávidos por algo que funcione, pero lo que no pueden hacer los gobiernos es empezar a dar un tratamiento que no funciona, que es un desinfectante, que es lejía, efectivamente, y además vas a conseguir otros 2 problemas.
Uno es que vas a cansar a la población, porque esto todavía quedan meses por delante para frenar esto. Si tú les empiezas a dar un remedio y ellos piensan que sí funciona y después no funciona, la gente se desanima, baja los brazos y se ponen en problemas. Pero es que la gente lo más normal es que pida datos fehacientes de que efectivamente esos tratamientos funcionan. Claro, no funcionan. O sea, está bien, algunos pueden creer en lo que sea, pero la mayoría no creen en eso, creen en la ciencia, ¿no? Claro, y aparte, aunque fuera inocuo, que no es el caso, porque tiene efectos secundarios, ¿de acuerdo? Aunque fuera inocuo, tiene un problema, y es que estás agotando y dando una esperanza falsa a tu población, de tal manera que los vas a cansar. Y recordemos en la gripe española de 1918, algo parecido pasó en diferentes ciudades de Estados Unidos, como en la ciudad de San Francisco, en que la gente ya pensaba que estaba bien, y cuando les dijeron que empezó a subir la segunda ola de muertes, la gente ya estaba desanimada y cansada, como está pasando ahora. Si tú a esto le sumas una esperanza que rompes, es aún peor. Claro. Y aparte te pasa otra cosa, y es, esta gente realmente se llevan, están repartiendo botellas de dióxido de cloro en las calles, y la gente se las lleva y la gente se piensa que los están curando. Los están curando, o incluso no toman las medidas que tienen que tomar y al final pillan el virus. Claro. Y piensan que tienen una protección que no tienen. Claro. Y países como Perú. ¿Cómo está Perú? Con el virus, es el sexto país con mayor número de casos. Sí. O Ecuador. Sí, es uno de los países que más defienden Claro, ambos países. Cloro, ¿no? Entonces, vemos es que realmente el dióxido de cloro, Raquel, nunca ha tratado nada. Ni siquiera al inicio del dióxido de cloro, que se dijo que trataba la malaria, ni siquiera se ha reducido un poquito el número de casos de malaria. Lo vamos a ver cuando veamos los artífices, los protagonistas que hay detrás del dióxido de cloro, ¿no? Pero fíjate, porque quiero leer la frase, la respuesta de Armida Arroyo Madrid, que dice: el problemita es por los intereses de las mafias. Volvemos, es el mismo tipo de idea que hay alrededor, ¿no? De las mafias farmacológicas, que existen muchos testimonios que validan su eficacia para muchas enfermedades. ¿Es cierto esto de que existen muchos testimonios que validan la eficacia? No, de nuevo tenemos una cosa que ocurre. Tenemos una enfermedad en la cual hay un 2% de mortalidad. Por lo tanto, cuando una persona toma, en el hospital a la persona no le dan esto, que yo sepa. No le van a dar a una persona en fase 3, que la fase grave, cuando fallece, ¿de acuerdo? A la persona le empieza a tomar cuando va a su casa y lo toma. Entonces, ¿qué ocurre? Que de cada 100 personas que tienen el COVID-19 y desarrollan algún tipo de sintomatología, solo el 2% fallece. Entonces, que una persona desarrolle algún tipo de sintomatología y tome el dióxido de cloro y no fallezca, esto no es un testimonio de que se haya curado. De cloro, claro, efectivamente, sino de que esta persona no va a tenerlo. Entonces, de cada 100 personas que tomen el dióxido de cloro, aunque no tenga ningún tipo de efecto, 98 van a venir con un testimonio de que les ha sanado. Esto es falso. El problema es que la medicina alternativa es una medicina seria. Es que esto no llega a ser medicina alternativa. Claro, es que encima están haciendo daño a la verdadera medicina. De la medicina. Efectivamente. Que eso es bueno que nuestros oyentes lo sepan. Claro, si, por ejemplo, el árbol de la quina en Perú, o en Ecuador, en Bolivia, que es un antimalarial y que pudiera incluso tener algún efecto, no creemos, pero esto sería medicina alternativa, test de quina para tratar. Eso es una medicina alternativa, ¿de acuerdo? Porque es algo que se sabe que ha funcionado con malaria y con otro tipo de infecciones. Pero en el caso del dióxido de cloro es nada más que es humo que nos llevan vendiendo como milagroso durante años. Mira, me gustó la respuesta que le hizo Joel Carrasco a Armida Arroyo Madrid, que dice que creo que el problemita es que solo los testimonios no tienen peso en la ciencia médica. Claro. Jorge Eduardo le contesta también a Armida, es que han estado muy activos en esta pregunta. Le contesta también a Armida Arroyo Madrid, que dice: para realizar la mezcla y sacar el dióxido de cloro, donde se compran los insumos para realizarlos, dicen estar en contra de las grandes farmacéuticas, pero los productos lo compran en las farmacias. Qué raro, ¿no? Ahora, que cura tantas enfermedades, ya las universidades de medicina deben cerrar, ya que esta sustancia milagrosa cura todas las enfermedades terminales. Y aún existen jóvenes quemándose las pestañas con más de 5 años para ser profesionales de la salud y descubrir la cura o tratamiento para estas enfermedades. Totalmente de acuerdo. Pero vamos a ver los que están detrás de este remedio milagroso. Sí.
Son gente experta, científicos de renombre, son gente que por lo menos ha cursado la carrera básica de medicina, Daniel. No. Aunque sea en medicina No, alternativa. no, 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 no son médicos. Pues hay médicos de medicina alternativa buenísima y estoy seguro que irte a China a aprender medicina Uf, alternativa debe ser increíble, ¿de acuerdo? Esta gente tiene una cultura milenaria en ese tipo de medicina. Pero estos no hay ni un solo experto. O sea, yo los llamaría los tres magníficos, no voy a poner en una palabra después. Gene Humble, Kerry Rivera y Andreas Kalker, porque Andreas Kalker no es el primero. Y todo empezó con Gene Humble, que tú, bueno, conoces su testimonio, ujú. creo que mejor que yo, de cómo Sí, pero empezó voy a todo, dejarlo ¿no? para el final porque esto es algo que tienen que tener mucha atención los que seguimos a Cristo, los cristianos, ¿no? Porque ya hemos dicho en el programa anterior, la medicina alternativa, bueno, se puede limitar a plantas y puede funcionar, pero hay que tener mucho cuidado cuando detrás de un supuesto médico alternativo, bueno, pues hay otros trasfondos espirituales, ¿no? Y el caso de Jim Humble es uno de ellos. Pero cuéntanos tú, ¿quién es este Jim Humble, Bueno, Daniel? de hecho, lo que tenemos ahora que está en boga, que es Andreas Kalker, con el Empezamos por COVID-19. Andreas, ¿ok? No, pero él cita en su página de internet, cita a Kerry Rivera y a Jim Humble como los mentores o los que le han ayudado a descubrir la verdad, ¿no? Y es para que veáis un poquito, ninguno de los tres tiene ningún tipo de titulación. Dicen que, pero no tienen ningún Nada, tipo de titulación y cuando ya. les escuchas hablar te das cuenta Sí, mira, que no tienen ni idea. venga, le voy a dejar para el final, pero vamos a ver el punto de vista de, bueno, la parte de la titulación, Jim Humble. Jim Humble se autoproclama como una especie de ingeniero aeroespacial autodidacta. Pasando a realizar, dice que ha pasado a realizar pruebas con bombas atómicas, misiles intercontinentales y generación de energía de plasma. Espera, me voy a poner algo a la medida. Dice haber ayudado Sigue. a reparar un vehículo lunar y aprovechó para comprobar por él mismo que algunas misiones no habían llegado a la Luna y que las que llegaron descubrieron estructuras extraterrestres en la cara oculta de nuestro satélite. Pregunta, ¿qué tipo de medicina tomaba este hombre? Aromaterapia, ¿no? De aquella. Ok, Pues bien, no sigue. lo sé, pero según cuentan, o sea, este hombre se dedicaba a buscar oro. Que eso está bien, o sea, yo no digo que no, ¿eh? Era Pero cientólogo, por cierto. cientólogo. Cientólogo de los de la cientología o cienciología. ¿Cómo se ¿Eh? llaman? Sí, era cientólogo. Ah, bueno, pues lo dejo porque luego veremos lo que es, pero más adelante. Dice que según la leyenda que inventó, porque él se inventó la leyenda, dice que estando en Sudamérica les dio unas gotas purificadoras de agua a unos hombres que sufrían de malaria. Entonces, al ver que sanaron completamente, ¿no? Pues Humboldt decidió ir por la selva de la selva guayana como misionero para curar a todas las personas con la misma enfermedad, Que era el que paludismo o sabemos la que es malaria. transmitida por los mosquitos, claro. Pero resulta que este hecho, oye, yo hago esto, yo lo publico y yo lo cuento. Claro. Y no estamos hablando de hace 2 siglos, que estamos hablando de ahora, ¿no? Pero sin embargo, no, este hecho no está registrado en ningún medio, ni por los hospitales locales, ni por otros científicos, ni publicado en revistas, ni Y, revistas científicas, ni nada de y nada. date cuenta Así de que la que, malaria mata a miles y miles de personas al año. ¿De acuerdo? Yo no sé cuántos, cientos de miles de personas. Se lleva por delante muchísima gente. ¿Hay algún descenso en el número de muertes por malaria? No lo hay. Te quiero decir, si fuera tan milagroso, la gente estarían todos sanados de la malaria. Los médicos que dedican su vida a esto, gente que va a la selva a tratar a gente, y hay investigadores en el campo, estarían utilizándolo ya. No hay ningún no hay tipo de referencia. testimonio, de estudio, de estadística, nada. Sigue todo exactamente igual a pesar de, pues, este hombre, pues, que viene contando, pues, historias, pues, esto de Y este marcianos. fue el primero que, bueno, pues nos enseñó el MMS, ¿no? Sí, te das cuenta, tiene paralelismos con otra gente que ha aparecido en medios últimamente, ¿no? Con esto de que vienen los marcianos Sí, bueno, y todo esto, ¿no? estaba un Están poco... todos, están todos un poquito de verdad Pero cucu. bueno, yo he empezado a hablar del primer magnífico. ¿Cuál es el siguiente, Daniel? Kerry Rivera. Kerry Rivera, una ex agente de bienes y raíces de Chicago, que decidió utilizar el dióxido de cloro para tratar a personas con autismo. ¿De acuerdo? De hecho, ella lo publica en un libro que sacó en el año 2013, Sanando los síntomas conocidos como autismo. Rivera, que no es médico,
se encontró con las enseñanzas de Humble. Ella tiene un hijo con O autismo. sea, las enseñanzas del que yo he Sí, contado, es un maestro. Su maestro el marciano. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, estaba experimentando con su hijo que tenía autismo. Experimentando. Sí, utilizaba todo lo que veía y empezaba a utilizarlo. Por ejemplo, como meterlo en cámaras hiperbáricas. Báricas, sí, para cambiar la presión y pensar que a lo mejor cambiando la presión bueno, cambias algo. También se puede entender, ¿no? Aumenta eso. Hay deportistas que lo que han utilizado cámaras hiperbáricas, incluso creo que Novak Djokovic en un US Open se ve una cámara hiperbárica para los días de descanso recuperarse más rápidamente. Pero bueno, y después antídotos basados en metales pesados y cosas así. Hasta que esta señora da con el dióxido de cloro y dice, pues, ¿cómo es posible? Ahora su hijo, dice ella, que su hijo mejoró o que sanó con el dióxido de cloro. Entonces ella inventa una argumentación que toda esta gente de medicina no conoce ¿es absolutamente cierto que el hijo está sanado de autismo? No lo sé. No lo sé, no lo tengo ni idea. No tengo ni idea dónde está el hijo. Okay. Pero que esta señora lo que saca es un mecanismo que dice que el dióxido de cloro sana a su hijo. Entonces sí que das conferencias en todo el mundo diciendo que el dióxido de cloro lo que ocurre es que lo que hace es que como es un antimicrobiano, que está demostrado que es un antimicrobiano, lo que dice que el dióxido de cloro está matando una serie de parásitos que viven dentro del intestino de la gente que tiene autismo. Entonces, que la gente que tiene autismo realmente tiene autismo porque tiene infecciones en su intestino. Esto es mentira. Mentira, absolutamente mentira. Y entonces ella lo que llama es a que las personas, normalmente madres desesperadas, claro, porque tiene un hijo con autismo lógico. Y tenemos unos amigos que tienen un hijo con autismo severo. Y esto es durísimo para los padres, durísimo. Sea, porque ves a tu hijo como, pues como no, intelectualmente no se desarrolla, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no, lo que hay que hacer es tratarlos con enemas. Porque los parásitos, dice ella, que viven en el intestino, cuando llegan los días de luna llena, las noches de luna llena, se aparean. Y entonces es el momento en que son más vulnerables. Es el momento en que entonces hay que poner un enema a los niños con dióxido de cloro y tratarlos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que sabemos que el dióxido de cloro por experimento sabemos que pasa por el estómago y que la mayor parte básicamente no pasa torrente sanguíneo. Pero si tú lo metes por el tubo, por el intestino, que es donde se absorbe directamente, has visto con chicos hace unos años que en vez de tomar alcohol, lo que hacían se hacía un enema y se metían el alcohol por el intestino y morían por intoxicación, porque entra directamente en la barrera entre el intestino y la sangre. ¿Qué ocurre? Que hay personas que han muerto y se han intoxicado. Ha habido casos, y un caso muy conocido de un niño y una niña que falleció porque sus padres le pusieron un enema con dióxido de cloro. Entonces, esta persona dice haber curado, lo único que ha hecho es intoxicar a niños. Y es la segunda. Ambos, tanto a Jim Humble como a Kerry Rivera, los cita el archiconocido actualmente Andreas Kalker, que es el tercer magnífico, ¿no? El tercer magnífico que se hace conocer como doctor. Y hay una cosa que decías de Jim Humble, ¿verdad? Que este hombre lo que hizo fue formar una iglesia, ¿verdad? Todavía no lo he dicho. No lo cuentes, que lo dejo para el final. Bien, pues te voy a dar el punto de entrada. Andreas Kalker se presenta como científico o investigador científico cuando realmente no tiene ningún tipo de titulación. Dice que tiene y presenta un diploma de doctorado en medicina alternativa y biofísica natural que recibió en el año 2008 por la Universidad Abierta de Ciencias Avanzadas. La Universidad Abierta de Ciencias Avanzadas, con sede en Florida, Estados Unidos, y con una sucursal en Barcelona, resulta que no está homologada. Y resulta que cuando tú vas a su página, a lo cual os invito a que entréis en esta página de este grupo, ¿de acuerdo? Y lo buscáis, Universidad Abierta de Ciencias Avanzadas, hemos puesto el link en nuestra página de Facebook de Punto de Encuentro, lo que tienes es un lugar donde tú compras títulos, ¿vale? Es un lugar donde tú compras títulos. Entonces, este hombre, lo que todo parece indicar es que compró el título, ¿de acuerdo? Y dice que tiene unos laboratorios que realmente no tienen ningún tipo de laboratorio. Y de hecho dice que tiene una ONG llamada EHP, que es básicamente una organización ficticia que ya se ha descubierto, y se descubrió en su momento, que es básicamente lo único es una página web en la cual recibe donaciones en forma de ONG para no pagar impuestos y recibe donaciones diciendo que va a experimentar con el dióxido de cloro, pero tal cosa es mentira porque no hay laboratorios. Ese dinero directamente se lo embolsa en el bolsillo. Sí, no, pero sí, últimamente sí que sacó un edificio desde donde habla y tal, pero luego vas al edificio
y ahí no existe ni laboratorio ni nada. Entonces, donde hablas un cuartucho y todo lo demás son oficinas para otro tipo de menesteres, ¿no? Hay un montón de información acerca del tema, o sea, no es que no lo estemos Por eso inventando, no solo, es que no tiene, el dióxido de cloro no tiene una base, no una base, un mecanismo de acción. Dicen que se disocia en cloro y oxígeno al pasar en sangre, que el oxígeno oxigena las células y que el cloro se une al virus. Mentira, no existe ningún tipo de publicación al respecto. De hecho, esto es lejía gourmet, como lo llaman por allá, y lo que está haciendo es un efecto a nivel de proteínas, ya sean víricas o humanas. Entonces es tóxico, es una sustancia tóxica. Y la mayor parte de las veces produce problemas en el intestino, produce vómitos y diarreas, y después cuando pasa sangre, lo que pasa sangre produce anemias, debido a las diarreas y las anemias, también, bueno, sobre todo por lo que es la deshidratación, se produce una bajada en la presión sanguínea que puede ocasionar la muerte. O sea, la gente pasa por complicaciones. Pero bueno, seguimos desvelando. Adelante. No, lo voy a dejar, porque ahora voy con otra pregunta, la de una respuesta, la de Lidia Graciela Fontano, que dice: desconfío de todo lo milagroso. Mucha gente dice que prácticamente se ha curado o controlado enfermedades muy graves, cáncer, etc. Escucho, leo los testimonios, pero no soy influenciable. También está la otra campaña que dice que es un veneno. También del negociado de los laboratorios, y esto, llegado el caso, puede llegar a ser otro gran negocio. Desde ya, barato no es. ¿Qué tema difícil? Porque entiendo, porque lo he vivido. Cuando se padece un mal, uno busca alivio, cura, pero si no está aprobado, no habría de ser usado. Así es. Y es que es un tema difícil, es un tema complicado. Y es que es cierto que ante el COVID-19, y tú lo has dicho antes, si no tenemos un tratamiento, la ciencia no nos cuenta, no nos habla de un tratamiento eficaz, uno busca lo que sea. Sí, te agarras a un clavo ardiendo, nunca mejor dicho. De salvar a un ser querido, eso está claro, ¿no? Pero claro, dice, esta mujer dice, no creo en los milagros o desconfío de todo lo milagroso. Y a lo mejor, detrás de todo este rollo milagroso que se ha montado esta gente, sí que en definitiva no solamente está al lado de que es cloro y te lo tomas, sino que a lo mejor el propio Humboldt sí que creía que podía tener algún tipo de efecto milagroso. Y ahora sí que les voy a contar esta historia, y quiero sobre todo que los cristianos presten mucha atención. Este hombre... que es el mentor de Andreas Kalker. El que empezó con toda esta historia del dióxido del MMS. Este hombre, bueno, pues tenía una serie de creencias un tanto particulares. Tú dices que pertenecía a la cienciología. Sí. Pero él mismo, aparte bueno, pues de buscar oro y de ser un astrofísico autodidacta, él mismo se autoproclamó ser, atención, que esto es interesante, un dios de 1.000 millones de años de edad, llegado de la galaxia de Andrómeda. Pensá que ibas a decir reticulín, fiu. No lo sé, pero no sé, muchos cristianos no están de acuerdo con los mormones por todo su origen, pero sin embargo sí que están de acuerdo con el origen del dióxido de cloro. Atención, que este hombre piensa que es un dios, y lo más probable es que considere que esta receta o que este tratamiento ha sido inspirado por estos dioses para salvar a la humanidad. Fundó una iglesia, la iglesia Génesis 2, que es The Genesis 2 Church of Healing and Health and Healing, de sanidad y salud, de la que te puedes hacer socio por un módico precio de $35, lo que te da derecho, primero, a no dejar de creer en tu Dios. Tú puedes creer en lo que te da la gana, pero tienes que dejar de creer en las vacunas, en los rayos X, claro, y en distintos tratamientos médicos que esta secta considera dañinos para la gente. Y él actualmente, en su tarjeta de visita, él aparece como el obispo Jim Humboldt. Así es que, bueno, no sé hasta qué punto él de verdad se cree esto de, como tú dices, de reticulín o de Andrómeda, pero el caso es que detrás de toda esta historia, de este Jim Humboldt, bueno, pues hay mucho también rollo espiritista y espiritual, ¿no? Sí, pero luego tiene gracia porque muchos cristianos, porque
son sobre todo los cristianos los que se creen estas cosas. Sí, porque claro, como tienes que rechazar la ciencia. Claro, entonces estamos claro, en los últimos tiempos. Claro, y porque Bueno, además, vamos al otro como lado. la Iglesia Evangélica en gran medida se ha opuesto a todo lo que es una ciencia, entonces ya básicamente te haces amigo de los enemigos de tus enemigos. Ajá. Entonces se unen a este tipo de personas. Pues A que mí es- me han dicho, tú no eres pastor. Tú no eres cristiano, tú es que estás mintiendo a la gente, tú es que estás, como eres científico, me están diciendo que soy parte de un plan. Alguien me decía el otro día. Eres amigo íntimo de Bill Gates, ¿no? No sé, de Bill Gates, de Soros y de yo qué sé, Sí, pues de les puedo Fauci, asegurar que no de... estaríamos aquí. Claro, entonces te quiero decir, este tipo de teorías conspirativas que tienen que ver con la antivacuna, la anticiencia, la antilógica, y entra dentro ya de inventar una realidad que no existe, y dentro de esta realidad pues están, pues, por supuesto, los marcianos, Sí, porque luego encima los cohetes autopropulsados. se te ataca que eres científico y crees en la razón y en los datos, pero no puedes atacarles a ellos que en teoría se dicen cristianos, pero creen en los marcianos y en personas que se creen sacerdotes o dioses. O sea, Eso es. por favor, tengamos un poco de lógica. Pero la realidad que he seguido investigando es que, bueno, pues tal iglesia no es una iglesia religiosa, ni mucho menos. Y lo que sí es que, por ejemplo, se le ha preguntado, porque tiene diferentes sucursales, por todo Hispanoamérica, se le ha preguntado al reverendo Gary McElroy de Oxnard, California, en una entrevista Aquel lado. que a qué Dios adoraban, obviamente, porque si es una iglesia, pues tienes que adorar a un Dios. Pues yo creo que están adorando a Mamón, al Dios del dinero. Porque él mismo confesó que, bueno, pues que no, que aquí no están adorando a nadie, sino que la finalidad para fundar una iglesia es que es necesario reconocimiento internacional para poder estar exentos de impuestos. Vaya, otros. Como Calker. Sí, básicamente generas algo que tú no pagas impuestos y así te llevas todos los beneficios. Así es que vemos que Claro. el asunto, el meollo del señor Jim Humble, bueno, pues es ganar dinerito a base de la necesidad y la vulnerabilidad de todos nosotros, bueno, pues pagando el mínimo de impuestos posibles, ¿no? Sí, y así que vemos repetido. Hay gente que dice, no, estos son gente, doctores, personas visionarias, personas que se preocupan, que no sacan ningún tipo de interés. Si lo hacen, los tres tienen intereses. Pues ya sea ONGs, iglesia o libros. Y también otra cosa importante y es notoriedad. Pues aquí dejamos el programa de hoy. La verdad es que no nos deja de sorprender este tema del COVID-19 y sobre todo lo que hay detrás. Y la naturaleza de los hombres, lo que estamos viendo, el egoísmo, al fin y al postre, lo egoísta que es la naturaleza humana. Es increíble, lo vemos en temas que tienen que ver con temas de mascarillas, de la libertad, y también lo vemos con gente sin escrúpulos que se está aprovechando de la necesidad de muchos. Así es que, bueno, como siempre decimos en Punto de Encuentro, tengan cuidado, analicen bien las fuentes, investiguen bien, porque en este tema del COVID-19 no estamos hablando de ideologías, estamos hablando de salud, de vidas y desgraciadamente actualmente de muchas muertes, ¿no? Y para los que todavía tenemos esperanza en lo alternativo, y no estoy hablando de medicina humana, sino de lo sobrenatural, y no estoy hablando del lado ocultista, sino de la luz, De Cristo. te ofrecemos aquí la solución que está en Cristo. Cristo es nuestra justificación y en Él de verdad que hay sanidad. Esto ha sido todo por hoy. Os dejamos aquí una vez más en Punto de Encuentro TV Show. Hasta la próxima, bendiciones.